Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy hablaremos sobre el Protocolo de Montreal. Pero, ¿qué es el Protocolo de Montreal? Pues, el Protocolo de Montreal es un protocolo del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, diseñado para proteger la capa de ozono reduciendo la producción y el consumo de las numerosas sustancias que se ha estudiado que reaccionan con ella, y se cree que son responsables del agotamiento de la misma. En 1987, el acuerdo fue negociado y el 1 de enero de 1989 entró en vigor. A continuación, mi compañero les explicará más a detalle sobre el protocolo en Montreal. Ok, pues inicialmente se realizó un convenio en Viena para la protección de la capa de ozono y fue aprobado por 28 países en marzo de 1987, acción que condujo a la redacción del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotaban la capa de ozono. El Protocolo de Montreal tiene como objetivo la protección de la capa de ozono mediante la toma de medidas para controlar la producción total mundial y el consumo de sustancias que la agotan, con el objetivo final de eliminarlas sobre las bases del progreso de los conocimientos científicos en formación tecnológica. El Protocolo de Montreal se estructura en torno a varios grupos de sustancias destructoras del ozono. Los grupos de sustancias químicas se las clasifican de acuerdo a la familia química y se enumeran en los anexos de los textos del Protocolo de Montreal. Además existe el control de más de 100 sustancias químicas en varias categorías para cada grupo o anexo de sustancias químicas. El Tratado de Montreal además establece el calendario para la eliminación gradual de la producción y el consumo de esas sustancias con el objetivo de eliminarlas por completo. El calendario establecido por el Protocolo de Montreal se aplica al consumo de sustancias destructoras del ozono. Consumo se define como las cantidades producidas más importadas menos las cantidades exportadas en años determinados. También existe una deducción por la destrucción verificada de las reducciones porcentuales. Estas se refieren al año reasignado como referencia a las sustancias. El protocolo no prohíbe el uso de sustancias controladas o ya recicladas existentes. Más allá de una fecha de eliminación, existen algunas excepciones para usos esenciales para cuando no se encuentren sustitutos aceptables, por ejemplo en inhaladores de dosis medidas, comúnmente utilizados estos para tratar el asma o otros problemas respiratorios, o también en sistemas de supresión de incendios utilizados en submarinos y en aviones. La aplicación del Protocolo de Montreal ha progresado bien en los países desarrollados y en países todavía en desarrollo, pero y todos los calendarios de eliminación se han respetado en la mayoría de los casos, algunos antes de lo previsto y en vista del progreso constante realizado en el marco del protocolo. Ya en 2003, el exsecretario general Kofi Annan declaró tal vez el acuerdo internacional más exitoso hasta la fecha. Este fue el Protocolo de Montreal. Su punto de vista es compartido ampliamente en toda la comunidad internacional. La atención se centró inicialmente en los productos químicos con mayor potencial de agotamiento de ozono, incluidos CFC y helones. El calendario de eliminación de los HCFC era más relajado debido a su menor potencial de agotamiento en la capa de ozono y porque también se han utilizado sustitutos de transición de los CFC. El calendario de eliminación de los HCFC se creó en el 92 para los países desarrollados y en los países todavía en desarrollo, y estos con una congelación en 2015, con una eliminación en 2030 para los países ya desarrollados y una eliminación en 2040 para países todavía en etapa de desarrollo. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero. Ahora bien, analicemos la línea de tiempo relacionada con la evolución del marco normativo para la protección de la capa de ozono. En 1985 se realizó el convenio de
Viena para la protección de la capa de ozono. Y este convenio, las naciones acordaron adoptar medidas apropiadas para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que pueden resultar de las actividades humanas que modifiquen o puedan modificar el colapso de medidas. No se especifica. El principal cometido del convenio era alentar investigación, la cooperación entre los países y el intercambio de información. En 1987 se realizó el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Es un acuerdo sobre las medidas específicas que deben tomarse a fin de salvar la capa de ozono. El protocolo fue el primer paso concreto para proteger la capa de ozono y se acordó una reducción del 50%. Para 1999, la producción y el consumo de los gases especificado en base de las cifras de 1986. Además, acordó congelar el consumo de iones respecto al año 1986 y en 1990 se realizó la enmienda de Londres. Las principales medidas adoptadas mediante esta enmienda fueron la inclusión de otras sustancias agotadoras SFC completamente a los enaos, tetracloruro de carbono y metil de cloroformo en la lista de sustancias agotadoras. La capa de ozono en 1992 realizó el envío de Copenhague mediante minado. Incluyeron la lista de sustancias reguladas por el protocolo HCFC, HMFC y el bromuro de metilo. Introdujeron medidas de control para la producción y el consumo de estas sustancias. En los países industrializados se establecieron calendarios de eliminación anticipados para las SFC, alenoi, tetracloruro de carbono y metil de cloroformo. En los países desarrollados, en 1995 se realizó la enmienda de Viena. Se introdujeron medidas de control para el bromuro de metilo, tanto para países industrializados como para países en desarrollo, así como el control para el consumo de los HCFC y para la producción de consumo del HBFC para los países de desarrollo. En 1997 se realizó la enmienda de Montreal. Se acordó el establecimiento de un sistema de licencia para importación de las sustancias agotadoras en el comercio internacional. Se acuerda prohibir el comercio de bromuro de metilo con estados que no sean parte del protocolo. En un calendario de eliminación, en 1999 se realiza la enmienda de Benguín. Incluyó el bromo cloro metano como una sustancia controlada y se introdujeron medidas de control para la producción y consumo de estas sustancias. También se introdujeron controles de producción para los HCFC y se acordaron los requerimientos para reportar el uso de bromuro de metilo para la aplicación de cuarentena y PRE embarque. En el 2007 se realiza la enmienda de Montreal. Se revisaron las medidas de control de los HCFC y los países desarrollados y en desarrollo. Específicamente, los países en desarrollo acordaron eliminar los HCFC para el 2030 con las posibilidades de utilizar ciertas cantidades de HCFC para mantener los equipos de refrigeración, aire acondicionado operando hasta el 2040. En el año 2016 se realiza la enmienda de
leyenda que diga que le dicta que el consumo de los HFC debe comenzar a reducirse en el año 2019 en los países desarrollados, mientras que en los países en desarrollo lo hará en el 2024 y 2028. Además, esta medida puede prevenir un aumento de 0.5 centígrados de calentamiento global para finales de este siglo. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el video.